Televisa presenta. Ready, steady, go, go, El tema a desarrollar es efectos de la temperatura y presión sobre la solubilidad. A lo largo de la vida, el ser humano se ha preguntado por qué un refresco pierde más rápido el gas cuando está caliente que cuando está frío, porque el chocolate en polvo se disuelve más fácilmente en leche caliente que en leche fría. Ejemplos como estos se presentan en nuestra vida diaria y siempre queremos dar una respuesta lógica, pero son varios los factores que pueden intervenir en el proceso de disolución. Entre estos se encuentra la temperatura y la presión. Podemos definir que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en determinada cantidad de solvente a una temperatura específica. La temperatura afecta la solubilidad de la mayor parte de las sustancias, y la solubilidad de los gases varía no solo con la temperatura, sino también con la presión ejercida sobre el mismo. De esta manera, la cantidad de un soluto gaseoso que puede disolverse en determinado solvente aumenta al someterse a una presión parcial. Esto se relaciona con la ley de Henry, que fue formulada por William Henry, químico británico, pionero del descubrimiento, famoso en sus estudios sobre las propiedades de los gases, y habla sobre que la cantidad de gas disuelto en un líquido a temperatura constante es proporcional a la parcial del gas sobre el líquido. Su fórmula se expresa de la siguiente manera: P es igual a K un índice H por C, donde C es la solubilidad, P la presión parcial, K es una constante característica del soluto, el disolvente y la temperatura. En la siguiente tabla se muestran los valores de la constante de Henry para diversos gases en agua a 20 grados Celsius. Los diferentes gases que se muestran son el argón, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el helio, el hidrógeno, el neón, el nitrógeno y el oxígeno, y a su vez se muestra su constante a un lado de ellos. El efecto de la temperatura en la solubilidad de los sólidos. En la mayor parte de los casos, aunque no en todos, la solubilidad de una sustancia sólida aumenta con la temperatura, pero no hay una conveniencia clara entre la entalpía y la variación de la solubilidad con respecto a la temperatura. Un ejemplo claro es el proceso de disolución del cloruro de calcio. Este es exotérmico y el nitrato de amonio es endotérmico, pero la solubilidad de ambos compuestos aumenta al incrementarse la temperatura. En general, el efecto de la temperatura sobre la solubilidad debe determinarse de forma experimental. Uno de estos es la cristalización fraccionada, que es la separación de una mezcla de sustancias en sus componentes puros con base en sus diferentes solubilidades. La dependencia de la solubilidad de un sólido respecto de la temperatura varía de manera considerable. Por ejemplo, la solubilidad del nitrato de sodio aumenta rápidamente con la temperatura, en tanto que la del cloruro de sodio casi no cambia. Esta gran variación proporciona una forma de obtener sustancias puras a partir de mezclas. Muchos de los compuestos sólidos, inorgánicos y orgánicos que se utilizan en el laboratorio se purifican mediante la cristalización fraccionada. Por lo general, el método funciona mejor si el compuesto que se va a purificar tiene una curva de solubilidad con una gran pendiente, es decir, si es mucho más soluble a altas temperaturas que a bajas. De otra manera, una gran parte del compuesto permanecerá disuelto a medida que se enfría la disolución. La cristalización fraccionada también funciona bien si la cantidad de impurezas en la disolución es relativamente pequeña. El efecto de la temperatura en la solubilidad de los gases. La solubilidad de los gases en agua, por lo general, disminuye al aumentar la temperatura. Cuando se calienta agua en un recipiente, claramente se pueden ver las burbujas de aire que se forman en las paredes del recipiente antes de que ésta hierva. A medida que aumenta la temperatura, las moléculas de aire disuelto salen de la disolución incluso antes de que la misma agua hierva. El simple contacto de un gas con un líquido hace que parte de ese gas se disuelva en el agua. Un gas tiene sus moléculas en constante movimiento, de forma que chocan con los obstáculos que se encuentran en su camino. Cuando ese obstáculo es la superficie de un líquido,
algunas moléculas de este gas con un poco más de velocidad logran penetrar el líquido quedando disueltas. Gracias a este fenómeno existe la vida acuícola. Como el planeta está envuelto en una atmósfera gaseosa, el contacto del aire con el agua garantiza que una parte del oxígeno termina dentro de ríos, lagos y océanos, y este dé soporte a la respiración de la fauna marina. Un problema común relacionado a esto es la disminución de la solubilidad del oxígeno molecular en agua caliente. Esta tiene una relación directa con la contaminación térmica, es decir, el aumento de la temperatura del ambiente, en particular en ambientes acuíferos, a temperaturas que resultan dañinas para los seres que lo habitan. Se calcula que cada año se utilizan en Estados Unidos alrededor de 100 billones de galones de agua para enfriamiento industrial, principalmente en la producción de energía eléctrica y nuclear. Este proceso calienta el agua que regresa a los ríos y lagos, de donde se tomó. Los ecologistas están muy preocupados por el efecto de la contaminación térmica en la vida acuática. Los peces, al igual que otros animales de sangre fría, tienen mucha mayor dificultad que los humanos para adaptarse a las rápidas fluctuaciones de la temperatura del medio ambiente. Un aumento de la temperatura del agua acelera la velocidad de su metabolismo, que por lo general se duplica por cada incremento de 10 grados centígrados. La aceleración del metabolismo aumenta la necesidad de oxígeno de los peces, al mismo tiempo que disminuye el suministro de oxígeno, debido a su menor solubilidad en agua caliente. Es preciso encontrar métodos eficaces para el enfriamiento de las plantas generadoras de energía, que causen el menor daño al medio ambiente biológico. Por otra parte, el conocimiento de la variación de la solubilidad de los gases con la temperatura sirve de ayuda en la práctica de un deporte popular como la pesca. Un ejemplo claro es cuando un pescador con experiencia decide escoger una zona profunda del río para atrapar a su presa. Debido a que el contenido de oxígeno es mayor en las regiones más profundas, que además son las más frías, la mayoría de los peces se encontrarán allí. Una forma de expresar la concentración es en porcentaje en masa, que es el cociente de la masa del soluto entre la masa total de la disolución multiplicado por 100. Otra forma de expresar la concentración es el porcentaje en volumen. Se utiliza cuando el soluto es un líquido. Para calcular este porcentaje se divide el volumen del soluto entre el de la disolución y el resultado se multiplica por 100. Para finalizar con el tema, como ya explicamos qué son los efectos de la temperatura y presión sobre la solubilidad, cristalización fraccionada, la solubilidad de los gases y la temperatura, solo nos queda concluir que el efecto de la temperatura y la presión sobre la solubilidad es un fenómeno que vivimos diariamente en nuestra vida, desde si el café se disuelve mejor en agua caliente que en agua fría, hasta en la vida marina. Es de vital importancia mantener equilibrio en este aspecto, pues un cambio de esta magnitud podría tener graves consecuencias a futuro sobre el planeta en el que habitamos. Es interesante saber sobre el efecto que puede tener un cambio de temperatura o presión sobre una solución, o el cambio que se obtiene con un sólido, a diferencia de un gas.